Hoy, en Punto Medio. Una en la teoría reconoce que nadie puede con todo, pero en nosotras mismas pensamos, pero yo sí. Sí. A lo largo de la vida me he dado cuenta de que yo no podía, ¿no? Empecé a hablar de autocuidado feminista porque me daba cuenta de que el mensaje que se nos mandaba a las mujeres alrededor del autocuidado era eminentemente sexista. ¿Crees que eso sí viene como que de que naturalmente tal vez a las mujeres nos gusta eso, o es por lo mismo que hemos aprendido por lo que hemos visto? Claro, y es porque es un comportamiento que se nos ha sido reforzado desde muy pequeñas. Y además no solo reforzado, sino castigado duramente cuando no entrábamos en determinados moldes. Lo que se nos prescribe es otra extensión de nuestro rol femenino, de esto es lo que esperamos de ti. En realidad el autocuidado es algo muchísimo más complejo y que exige mucho más de nosotras que hacernos las uñas. Nuestra invitada de hoy es María Fornet, psicóloga y autora del libro Feminismo Terapéutico. Pero hoy vamos a darle la vuelta a la palabra feminismo y vamos a darle una mirada desde un lugar más sanador y consciente que nos sirva para el bienestar y la reconstrucción personal. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Punto Medio. Gracias a ti, Carmen, muy feliz de estar aquí. Quiero saber cómo es que llegas a este término que me encantó del feminismo terapéutico. Bueno, feminismo terapéutico surge después de mis años trabajando en Londres. Yo soy malagueña, soy sevillana, pero vivo en Málaga, en el sur de España, y durante un montón de años viví en Londres. Y viviendo en Londres dirigía grupos de psicoeducación con mujeres de todo el mundo. Tenía la oportunidad de trabajar con mujeres, pues igual en un grupo trabajaba con una mujer de Irán, otra de Canadá, otra de Italia, otra de Japón, que es un privilegio raro, es la realidad, ¿no? El sentarte en una mesa con mujeres de tantos sitios. Y en un momento dado, trabajando con ellas, me di cuenta de que había un hilo de humanidad compartida entre todas ellas, ¿no? Que muchas compartían ambiciones, que muchas compartían ansiedades, que muchas compartían miedos. Y me di cuenta de que al final la construcción del ser mujer, digamos, ¿no? Es decir, el cómo se nos educa a nosotras, tiene un impacto enorme en los miedos que desarrollamos, en las ambiciones que tenemos en la vida, en los techos que tenemos y en los techos que creemos tener, ¿no? Que son dos cosas diferentes también. Y en ese hilo de humanidad compartida empecé a darme cuenta de que influía muchísimo pues esa mirada de género, ¿no? El darnos cuenta de que buena parte del síntoma, el síntoma es un término muy clínico que a mí no me gusta usar, ¿no? Pero ese dolorcito que tenemos, ¿no? Ese calambre, proviene del contexto, de un sistema que nos educa pues, y que nos limita y que nos oprime y que nos discrimina y que no nos trata igual que trata a los hombres. Y de ahí surge la idea del feminismo terapéutico, del tener esta lente para trabajar con mujeres, pero también un modo de mirarnos a nosotras mismas de otro modo, ¿no? Aprender a, más bien, desaprender ciertos marcos mentales que hemos aprendido y que condicionan nuestra vida entera. ¿Y cómo podemos desaprender estos patrones? Porque a pesar de que hemos avanzado mucho como sociedad con las feministas y todo, siento que igual tenemos como que dentro de nosotros, ahorita hace ratito estábamos mencionando que, por ejemplo, yo todo el tiempo así como que si alguien me ayuda en algo es como, ay, gracias, como que, y puede ser mi pareja que lavó los trastes no porque me ayudó, sino porque le toca, y yo es como, ay, gracias por lavarlos, a pesar de que somos una pareja liberal, de que yo me considero liberal, él es súper feminista, como que él no lo hace haciéndome sentir esta ayuda. ¿Cómo podemos desaprender estos patrones que cargamos de generaciones? Pues esa es la pregunta clave, ¿no? Es un caso, además, muy interesante el que cuentas, es un ejemplo muy interesante porque todas estamos ahí, es decir, todas vivimos ese tipo de conductas todos los días. Yo medio que bromeo con que yo llevo dedicándome a esto 20 años y aún así, pues tengo todo este tipo de tendencias que digo, pero ¿cómo puede ser, después del tiempo que llevo trabajando en esto, ¿no? Que todavía sigan saltando todas esas alarmas, ¿no? A ver, algo interesante en psicología que no todo el mundo sabe, que yo creo que es importante que los profesionales de la psicología defendamos, es que el cerebro no tiene mecanismo de borrado. Es decir, tú no tienes ese botoncito en el que borrar y decir delete, ¿no? Esto ya no me sirve como me han educado mal. El sistema me ha educado mal, esto no me sirve, vamos a quitarlo. No tenemos modo de deshacernos de eso. Entonces, lo que sí podemos hacer es construir una narrativa nueva. A mí me gusta explicarlo, pues imaginemos una autovía que al principio no está iluminada, ¿no? Es una ruta neural al final, una autovía que al principio no está iluminada y tenemos que conducir muchas veces a través de esa autovía para que poco a poco se le empiezan a encender las luces, ¿no? Y se parece bastante a esto, es decir, desaprender
que es como, bueno, pues es un término que en realidad no existe, no tenemos manera de desaprender nada, ¿no? Lo que sí podemos hacer es construir una nueva narrativa dominante. Y eso lo hacemos a través del exponernos a modelos adecuados, es decir, el ver cómo otras mujeres lo hacen, el ver cómo otras parejas lo hacen, el tener este tipo de conversaciones, el leer, ¿no? El consumir información que sea la adecuada, pues el presentar, es decir, el exponer a nuestra mente a nuevos modelos de conducta, de modo que podamos ir aprendiendo otro modo de comportarnos. Y aún así, eso sigue ahí. Aún así, es decir, pero bueno, el hecho de que lo reconozcamos, el hecho de que lo notemos, implica que ya tenemos cierto distanciamiento. Es decir, ya te das cuenta de, uy, ¿por qué doy tanto las gracias? ¿No? Esa urgencia femenina, ¿no? Ujú. De dar tanto las gracias, de agradecer en exceso que los demás hagan algo que nosotras hacemos todo el tiempo y llevamos siglos haciendo, ¿no? Pues esa Sí. urgencia femenina, entre comillas, ¿no? Responde a una educación sexista. ¿Dónde podemos encontrar estos nuevos patrones? Porque, pues, todavía uno ve la tele y sí, por supuesto que ahora hay muchos más, personajes de mujeres empoderadas, pero la verdad es que lo común sigue siendo que sea el hombre, y el hombre es el salvador, y el hombre la mujer siempre está como de apoyo, siempre está como detrás de, siempre está como puede tener un personaje fuerte como mujer, pero está apoyando siempre al hombre. Y por Mm. otro lado, las redes y las mismas mujeres nos mostramos en estas redes sociales como soy perfecta y yo hago todo y yo tengo el control de todo y se nos olvida mostrar este lado humano. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos patrones para reaprender? Pues a ver, de nuevo es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo diría que es verdad que los modelos de conducta en la ficción van cambiando. Es decir, pues lo que dices, eso sigue ocurriendo que todavía a mí me gusta mucho, pues una charla muy típica que hay, ¿no? Y muy conocida de Reese Witherspoon en la que cuenta que ella montó su productora de Hello Sunshine en un momento dado porque ella se dio cuenta de que hay un momento en todas las películas en las que la mujer, o sea, a la mujer se le daba en el guión una frase que decía, "So what do we do now?", que es como, ¿y ahora qué hacemos? Y ella dijo, Ajá. no conozco ninguna mujer en mi vida que le diga al hombre en un momento dado en su vida, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ella decía, es que no representa al papel real de las mujeres en el mundo. Las mujeres llevan el volante, las mujeres son las que toman las decisiones todo el tiempo, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez hay más espacios en los que las mujeres pues, son representadas justamente, ¿no? Cada vez vamos encontrando más películas, más ficción, más libros. Yo personalmente soy novelista y es algo que me tomo muy en serio, ¿no? Pues eso, las protagonistas tienen que comportarse de un modo que represente a las mujeres reales. O sea, no hace falta siquiera el plantear cómo se comporta una mujer feminista, ¿no? Cómo se comportan las mujeres reales, porque al final las historias nos las llevan contando los hombres desde siempre, ¿no? Y nos han contado a los hombres cómo eran los partos, los hombres nos van contando, ¿sabes? Y es como, no, es que las mujeres no se comportan así, ¿no? Ajá. Entonces, es verdad que todo eso va cambiando, pero por otro lado, tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente de dejar de seguir determinadas cosas y tratar de seguir modelos de conducta que realmente nos aporten, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que hoy en día tenemos mucha más libertad de la que teníamos antes, y pongo las comillas porque la socialización sigue ahí, ¿no? Y tenemos la posibilidad de escoger a quién seguimos, por ejemplo, en redes, qué conversaciones escuchamos en redes, a qué comentarios nos sumamos y a qué comentarios no nos sumamos, ¿no? Y luego también, pues, mirar alrededor, intentar, pues eso, a veces no podemos escoger nuestra madre, no podemos escoger nuestros hermanos, no podemos escoger dónde nacemos y eso es evidente, ¿no? Pero en esos casos sí que podemos escoger, por ejemplo, a quién seguimos en redes, qué tipo de libros leemos, a quién consumimos, ¿no? Porque al final todo eso influye muchísimo en los marcos mentales, en el filtro desde el cual nosotras vemos el mundo. Claro, y nosotras también ser ese ejemplo y también querer ser parte de ese cambio, porque muchas veces todavía seguimos en redes a esa mujer que se muestra perfecta, que por supuesto que está bien admirarla y decir a esto voy a tomar estas ciertas cosas, pero sin ponernos la presión de, hoy yo no soy todas estas cosas, ¿cómo le hago? Y cómo podemos autocuidarnos. Yo sé que tú hablas mucho también de el cuidado que nos tenemos que poner las mujeres y que siempre estamos poniendo todo lo demás como prioridad, sea nuestra familia, nuestra pareja, el trabajo, porque ahora tenemos que ser empoderadas. Y esta palabra del empoderamiento nos hace olvidarnos de, oye, ¿y yo dónde estoy? ¿Y dónde hay un espacio para cometer errores también? Sí.
A mí me gusta mucho hablar de autocuidado feminista y en los últimos tiempos hablo cada vez más de esto y fíjate que yo creo también, Carmen, que es porque yo tengo dos niños pequeños, tengo un niño de 2 años y uno de 6 y no me había dado cuenta de lo importante que era autocuidarme hasta que no he sido madre. Parece pues una perogrullada porque yo soy psicóloga, es decir, debería de haberme dado cuenta antes. Pero lo cierto es que pensaba que podía con todo. O sea, aunque una crea, es decir, una en la teoría reconoce que nadie puede con todo, pero en nosotras mismas pensamos, pero yo sí, ¿no? Ah, O sea, sí. pero yo sí puedo, ¿no? Pero en un momento dado, a lo largo de la vida me he dado cuenta de que yo no podía, ¿no? Empecé a hablar de autocuidado feminista porque me daba cuenta de que el mensaje que se nos mandaba a las mujeres alrededor del autocuidado era eminentemente sexista. Es decir, autocuidarse es ponerse las mechas, hacerse las uñas, darse un baño de espumas. A mí me gusta siempre decir que si una no sabe si un mensaje es sexista o no, que se imagine que se lo están diciendo a un hombre, ¿no? Si te resulta ridículo, es sexista. Es Sí, decir, sí, claro, está muy bien hacerse las uñas, está muy bien ponerse las mechas, está muy bien maquillarse, por supuesto, pero es un mensaje muy vacío. El fondo del autocuidado es muchísimo más profundo. A mí me gusta hablar de autocuidado y explicar que en ocasiones autocuidado es trabajar hasta las 3 de la mañana en un proyecto que te interesa muchísimo. A veces autocuidado es comerte el donut y a veces autocuidado es no comértelo, ¿no? Es decir, a veces autocuidado es hacer algo que está muy alineado con lo que tú quieres en el futuro y que no te produce un placer inmediato. Es decir, autocuidado es algo muchísimo más complejo que lo que se nos quiere vender en redes, que de nuevo parece, o sea, tengo la sensación de que cuando se nos dice a las mujeres que nos cuidamos, otra vez lo que se nos prescribe es otra extensión de nuestro rol femenino, de esto es lo que esperamos de ti, ¿no? claro. Si nunca lo había pensado así, yo, o sea, yo, por ejemplo, Me para mí el autocuidado, personalmente, para Carmen es: "Ay, me voy a dar un día para que me hagan un masaje", porque me encantan. Pero ahora, si me dices: "Ay, sí, ¿por qué no vamos a la peluquería? Porque hay que hacernos el pelo", para mí es como, ¿cómo? No, eso para mí es esclavitud. O sea, yo, si puedo ir una vez al año solamente a retocarme el pelo, voy una vez al año, literal, porque aparte tengo mucho pelo y tomo no sé, me estreso mucho. Las uñas no las tengo ni hechas porque digo, eso es esclavizarme a que me las estén retocando, no lo quiero. O sea, gracias, pero prefiero darme ese tiempo para estar leyendo en vez de estar en un salón así, ¿no? Pero por supuesto, es parte de. Pero también creo que si hay mujeres que les gusta mucho cuidarse, o sea, que sí disfrutan ese momento en la peluquería. ¿Crees que eso sí viene como que de que naturalmente tal vez a las mujeres nos gusta eso o es por lo mismo que hemos aprendido por lo que hemos visto? Claro, de nuevo, si una descubre que realmente a mí me gusta sentirme guapa y verme guapa, si yo descubro que esto tiene que ver con la educación que yo he recibido, ¿va a dejar de gustarme? No, me va a seguir gustando, pero es interesante que entendamos por qué nos gusta a las mujeres tanto vernos guapas. Y es porque es un comportamiento que se nos ha sido reforzado desde muy pequeñas. Y además no solo reforzado, sino castigado duramente cuando no entrábamos en determinados moldes. Con lo cual es normal, o sea, el proceso por el cual educamos a las personas es un proceso básico de condicionamiento clásico. Pues cuando tú te portas de un modo se te refuerza, cuando te portas de otro se te castiga, ¿no? Y tú entiendes rápidamente las consecuencias. Entonces, si desde muy pequeñas a las mujeres se nos dice tienes que comportarte de este modo, si no te comportas de este modo te vamos a castigar, tú aprendes muy rápido todo eso, aprendes muy rápido cuando todo el mundo, tú eras una niña, todo el mundo se acercaba a ti, ¡ay, qué niña más guapa! ¿No? Comentario clásico a las niñas. ¡Ay, qué niña más guapa! ¿No? Entonces, tú desde muy pequeñita te sientes muy bien estando guapa, te sientes muy bien teniendo una presencia. Entonces, por un lado, ¿tienes que dejar de sentirte bien? No tienes que dejar de sentir, es que además no puedes. Como hemos dicho antes, tú no puedes quitarte todo eso de encima. Lo que sí podemos es entrenar el ojo y darnos cuenta de que eso es la punta del iceberg de una socialización enorme que en realidad ha hecho que el mundo tenga una desigualdad estructural gigante, ¿no? Entonces, es importante que seamos críticas con todo ese tipo de mensajes. No va a hacer que queramos de repente no vernos bien, porque de todas maneras es lógico, ¿no? Que nos queramos ver bien y no Claro. pasa nada, pero que cuando hablemos de autocuidado, pues intentemos ir unas capas más al fondo y darnos cuenta de que en realidad el autocuidado es algo muchísimo más complejo y que exige mucho más de nosotras que hacernos las uñas. Claro, o sea, si es sentirme bien y verme bien para mí o para los demás. Yo, por ejemplo, yo tuve implantes 10 años y descubrí que
me los había puesto porque creí que era que como actriz, pues para hacer este rol femenino y poder ser protagonista y es lo que esperaban de mí, necesitaba verme de cierta forma. Después descubrí que lo había hecho por esas razones que son las equivocadas y que mi valor no está en eso. No significa que hay, entonces ya no me voy a hacer nada. No, hay cosas que hago para justo tener seguridad, para salir a la calle y que no sé, uno se siente diferente y camina diferente cuando te sientes diferente y no está mal, es simplemente saber cuándo lo hacemos para nosotros y para los demás, ¿no? Claro. Y ahora, con todas estas mujeres que tú has hablado de distintos lugares del mundo, no sé si también se usa que la palabra feminismo, siento que ya ha tomado como que cuando uno dice, el feminismo y creen que odian a los hombres y no te rasuras y vas a quemar los sostenes y ya se fue como que un lugar, como a un extremo, ¿no? Y lo asociamos con mucha fuerza, lo cual está bien, hay que ser mujeres fuertes, pero ¿cómo podemos, o sea, qué sentimientos son los que estamos tratando de no sentir? ¿Qué ves en común en todas estas mujeres alrededor del mundo que están tratando de evitar esto por la fuerza del feminismo que ahora tenemos que tener? Claro, es un debate complejísimo, ¿verdad? El por qué hay tantas mujeres que rechazan el apelativo, pues, feminista, ¿no? Y por qué produce tantísimas emociones esta palabra. Bueno, eh, yo creo que es normal que hablar de feminismo nos dé miedo, porque al final el sistema entero está montado sobre la base de que hay una enorme desigualdad estructural. Es decir, si nos atrevemos, o sea, si nos vamos al fondo de este asunto, si nos atrevemos a poner todo esto en cuestión, al final estamos pues atacando al statu quo. Es decir, todo el sistema está montado bajo la base de que la mujer está en un sitio haciendo unas cosas y el hombre está en otro haciendo otras, ¿no? Entonces, realmente es una gran amenaza. Y como hombres eso se percibe, pero como mujeres también. Es decir, el tú enfrentarte al tipo de socialización que tú has tenido, de la mujer se espera modestia, de la mujer se espera no llamar la atención, de la mujer se espera no ser rebelde, ¿no? Ajá, De la no mujer se responder. espera. Exacto. Entonces, todo lo que implica el feminismo conlleva el ser capaz de algún modo retar todo este tipo de prescripciones de género, ¿no? De lo que se espera de nosotras por ser mujer, de lo que se espera de la feminidad. Entonces es normal que suscite todo este tipo de comentarios. A mí me gusta decir que cada una lleva su camino y que cada una necesita sus tiempos y que nadie debe de empujar a nadie en el precipicio, ¿no? Es decir, que a mí me gusta mucho pensar, o sea, yo cuando escribí feminismo terapéutico, para mí lo más bonito de todos estos años, desde que escribí feminismo terapéutico, que llevan muchas ediciones y ha sido el recibir muchos mensajes de mujeres que me decían, yo no me consideraba feminista. Y después de leer el libro he pensado, pues mira, sí, ahora sí entiendo qué es lo que queríamos decir, ¿no? Porque de nuevo, también hay mucho partido político que se atribuye el feminismo para ganar votos, y hay mucha gente que dice, yo no me quiero ver debajo de una bandera, yo no quiero que me asocien con tal. Y eso también es lícito, es normal que todo ese tipo de cuestiones nos susciten miedos y, ¿no?, que no nos encajen con determinadas identidades. Todo eso es lógico, pero si nos vamos a la base, realmente el feminismo es una teoría de la filosofía política que lo que viene es a reivindicar la igualdad de sexos, tan sencillo como eso. Claro, y es que nos vamos de un extremo al otro, pero ahora, ¿cómo podemos crear un feminismo consciente donde en vez de que venga desde un enojo o un trauma por todo lo que hemos vivido, lo cual pues evidentemente es normal que sentamos un enojo y un odio y todas estas cosas dentro, es normal sentirlo, pero no podemos victimizarnos por siempre. ¿Cómo podemos agarrar, sanar este resentimiento con el patriarcado para poder sanar y movernos hacia el mismo objetivo, pero desde un lugar diferente, en vez desde la guerra y estar en contra de lo opuesto? Yo creo que es complicado, si quieres que te diga la verdad. Yo pienso que es un tema complicado, pienso que cada una viene con su, como dicen, ¿no?, con sus traumas, con sus miedos, cada una tiene su tono. Yo pienso que mucha gente ha comulgado con mi mensaje porque soy psicóloga y mi tono es naturalmente reflexivo y empático y no, porque es mi profesión, pero creo que una tiene que coger, como quien dice, la bandera desde su orilla, desde su lugar. Esta es mi bandera, este es el modo en el que yo me comunico, pero creo que hay que entender que muchas mujeres vienen con muchas dificultades y con muchos traumas y con historiales de mucho abuso.
Y Sí. tampoco le podemos pedir a esas mujeres que sanen, ¿no? Para que sonemos menos enfadadas, digamos. Es decir, yo creo que es complicado. Yo creo, Carmen, que nos va a llevar unas cuantas generaciones más y al ritmo al que vamos, unas muchas cuantas generaciones. Entonces, Eso ¿sí sí. crees que ahorita está bien, digamos, sentir este enojo y seguirlo expresando como parte de nuestra transformación y de nuestra sanación? Digo, al final no está mal, o sea, es como cuando ves a una mujer en el trabajo y está enojada y está respondiendo y está tomando el control, la catalogamos como, ay, está loca, que antipática, y todo mal. Pero si un hombre tiene la misma actitud, lo respetamos. Entonces, Claro. ¿sí crees que tal vez necesitamos seguir un poco más expresando este enojo para poder obtener el resultado? No hay otra manera. Es como las guerras, como que uno dice, bueno, no deberían haber guerras, pero es que tal vez es la única manera. O sea, yo sé que es compleja esta respuesta. Claro, creo que es un debate muy interesante y al final, a ver, creo, como digo, creo que no podemos pedirles a las mujeres que vienen con determinados historiales que se expresen de un modo que conforme, ¿no? O que no ataque al patriarcado, que no ataque a los egos o las sensibilidades de otras personas, ¿no? Porque al final, pues no es justo tampoco, ¿no? Creo que cada una tiene que expresarse desde su lugar y luchar desde su lugar si es lo que siente y creo que también es interesante, como bien decías, el preguntarnos por qué nos molesta tanto que las mujeres se enfaden, Ujú, ujú. ¿no? Es decir, ¿por qué nos molesta tanto que las mujeres expresen su enojo? ¿Qué es lo que nos resulta tan incómodo? Y lo que nos resulta tan incómodo es precisamente que están desafiando el modelo de conducta que hemos esperado de ellas desde muy pequeñas, ¿no? La ira no se le permite a las mujeres, se le permite otro tipo de emociones, pero a la ira no se le permite. La ira está dentro del dominio de lo que es la masculinidad, de lo que se espera de los hombres, ¿no? Y sin embargo, a nosotras no se nos permite eso, con lo cual, pues también igual estamos estrenando emociones. Y hay que aprender, ¿no? A lo mejor a modularlas ahora. Claro, para encontrar los matices, este péndulo, ¿no? Que estamos yendo de un extremo al otro hasta poder llegar a la mitad. Claro. Y volviendo un poco también a todo lo que has visto, tú como psicóloga que has vivido en Londres con mujeres de tantos lugares del mundo, ¿qué crees? A pesar de que hemos avanzado mucho como sociedad con todos estos movimientos feministas, y que mucha gente puede decir: "Ay, pero si ya avanzaron, si las mujeres ya pueden ganar igual que el hombre o hasta más", y lo cual no es verdad, porque cuando las mujeres llegamos a la edad de reproducción donde decidimos las que deciden tener hijos, otra vez como que perdemos un poco la posibilidad de subir, ¿no? Entonces, todavía hay un trabajo por hacer. Pero además de eso, ¿qué otras batallas crees que nos quedan por vencer como mujeres feministas? Nos quedan muchas batallas por vencer. Fíjate que yo creo que lo más interesante de todo este debate es que ahora las mujeres hemos salido de las casas, ¿no? Y ahora podemos perseguir grandes posiciones y podemos perseguir grandes carreras y cosechar grandes éxitos, pero los hombres no han hecho el mismo paso adentro de los hogares. Entonces ahora las mujeres se encuentran con que siguen teniendo toda la carga doméstica, siguen cuidando de sus mayores y siguen cuidando de los niños y además tienen que perseguir carreras y además ser una mujer con éxito hoy en día implica pues toda esta dosis de autocuidado de me levanto a las 5 de la mañana, me tomo un batido verde, cuido de mis hijos, después hago la sesión de yoga, después me voy a mi carrera mega fantástica corporativa en la que gano 7 cifras, después vuelvo a casa, ¿no? Y friego los platos y es como, o sea, de repente el convertirse en mujer se ha convertido en algo increíblemente complicado y casi imposible de conseguir. Y sin embargo, los hombres siguen teniendo la misma tarea que tenían antes, que era salir de casa, perseguir una carrera y volver a casa y encontrárselo todo hecho, porque en la mayoría de los sitios del mundo eso sigue siendo una realidad. Y bueno, esto sin hablar, es decir, estamos hablando de países ya en los que pues, la economía funciona de un modo en el que los hombres y las mujeres tienen relativos derechos parecidos, ¿no? Hablamos de países en los que el patriarcado no es muy coercitivo, pero te puedes ir a muchos sitios del mundo en los que a las niñas las siguen casando con 12 años. O sea, que el debate pues, nos da para mucho más, claro. Y, por ejemplo, en lo de las tareas de la casa y todo, bueno, por supuesto que no es pedir ayuda, porque no es ayuda, el hombre tiene que cooperar también y tiene que ser equitativo, pero tiene que venir de una conversación, o cuando tenemos la posibilidad de, por ejemplo, si una mujer es madre soltera y tiene todas estas responsabilidades, no porque la pareja no aporte, sino porque es soltera,
parte del autocuidado del que hablábamos es aprender a pedir ayuda y muchas veces no lo hacemos porque sentimos, la presión nos la ponemos nosotras mismas como mujeres, ni siquiera son los hombres, es tal vez la sociedad, porque, y eso es lo que nos da la idea de nosotras tenemos que ser las super mujeres. ¿Cómo podemos cambiar eso y aprender a pedir ayuda y a cuidarnos desde ese lugar? Decir, oye, si tengo la posibilidad, entiendo que no todas las mujeres tienen el privilegio de tal vez pedir esa ayuda, pero sí crear esta red de apoyo para no tener toda la presión y no querer ser las supermujeres todo el tiempo. Totalmente. Y además, fíjate, es algo curioso, ¿no? Ver como dicen, ¿no? Todas estas tendencias que tenemos tan compulsivas a hacerlo todo nosotras y al final pues responden precisamente a sistemas de educación. Desde muy pequeña se nos entrena para ser las grandes directoras de operaciones de nuestro hogar, ¿no? Es decir, seguimos, aunque creamos que no, teniendo esa educación de los años 50, ¿no? En la que se nos decía, pues eso, cómo tenerlo todo perfecto y ahora, bueno, en redes ya, o sea, las redes sociales se han convertido en la cuna de este tipo de cuentas, ¿no? En las que lo tenemos todo fantástico y las mujeres volvemos un poco al rol que teníamos hace, pues eso, 50 años o 70 años ya. Ujú. Y entonces, ¿cómo hacemos para luchar contra todo este tipo de tendencias? Pues, de nuevo, estas conversaciones, Carmen, sirven muchísimo más de lo que nos imaginamos. Muchísimas mujeres nos van a escuchar y van a pensar, eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí y es que ahí es donde empieza todo, esa es la semilla en la que empieza todo. ¿Cómo puede una empezar a hacer ese tipo de cambios? Pues lo primero es a través del reconocimiento del, ostras, pues eso también me pasa a mí, yo también me siento de ese modo. Yo me doy cuenta de que muchas veces tampoco dejo que nadie más haga nada porque yo tengo esa compulsión de hacerlo todo y estar, pues eso, haciendo todas las cosas en mi casa. Algo que yo hablo muchísimas veces con las mujeres es que un ejemplo clásico es que tú llegas a tu casa con tu pareja, con tu pareja masculina y hay una chaqueta puesta en la mesa y el hombre no ve la chaqueta. Es decir, el hombre no tiene el ojo entrenado para ver la chaqueta. Entonces es Ajá. ella la que tiene que decir, pues ¿no ves la chaqueta que está en la mesa? Sí. ¿No? Es decir, al hombre nadie lo ha entrenado para ver la chaqueta. Entonces llega un punto en el que esa compulsión a acercarte y coger la chaqueta tiene que parar. Es decir, Claro. Y hay tenemos que que ayudar también a los hombres a entrenar ese ojo, ¿no? Porque si nos enojamos y nada más hacemos un pleito, es que la chaqueta, pues eso no ayuda muchas veces porque uno entra a la defensiva. Muchas veces puedes quitar la chaqueta y probablemente tome 2, 3 veces hasta que eventualmente se entrene ese ojo. Yo me acuerdo que mi mamá cuando yo era chiquita, te lo juro que dejaba bolsas en el piso y yo las brincaba y mi mamá decía: "¿Que no viste la bolsa?". Y yo: "No", o sea, sí la vi, pero como que no la observé. ya. Hasta que no viví sola, fue como que, claro, si no la levanto yo, nadie la va a levantar, ¿no? Y fue un proceso, o sea, tuve que aprender. Entonces, creo que también las mujeres tenemos que tener un poquito de empatía con los hombres, porque si no, también vamos a terminar haciendo un poco lo que ellos nos hacen a nosotros, y no se trata de revertir los roles, ¿no? Que muchas veces siento que eso es lo que creen que está pasando, que es como que, ahora quieren oprimir a los hombres y las mujeres salir adelante. Háblame un poquito de esto. Bueno, fíjate, a mí ese es un tema que me llama mucho la atención, porque es verdad que es como una narrativa que va creciendo, ¿verdad? La de una buena parte de la sociedad que dice, ahora queremos hacerle a los hombres lo que, no sé, yo creo que hace poco escuchaba a alguien que decía que el gran miedo de los hombres es a que las mujeres se rían de ellos o le usurpen determinados papeles, y el gran miedo de las mujeres sigue siendo que los hombres las maten. Es decir, esta es la realidad de todo este asunto, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nos demos cuenta de que la violencia contra las mujeres es real y que sigue ahí y que, y que bueno, es verdad que tenemos que encontrar modos de entendimiento, no tenemos otra, tenemos que encontrar modos de entendimiento. A mí, fíjate, te lo comentaba antes, Carmen, yo tengo dos niños pequeños, yo tengo un varón, son dos varones de 2 y de 6 años, y entonces educarlos en valores de igualdad es algo muy importante para mí, porque al final queremos precisamente que se conviertan en adultos funcionales, en adultos que no dependan de nadie, en adultos de los que no dependa nadie, ¿no? Es decir, son muchas cosas las que hay que plantear desde muy pequeños, pero nos encontramos con una gran generación de hombres a las que no hemos educado de este modo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos ahora con ellos? Porque ya se comportan de un modo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de nuevo, es un tema complicado. ¿Tenemos nosotras obligación de hacer pedagogía feminista con nuestras parejas? No lo creo necesariamente, no creo que seamos nosotras, pero sí es verdad que podemos intentar crear puentes y que hay modos más eficientes que otros de que nos entendamos.
Sí, sí, todavía desafortunadamente, como dices, hay mucha violencia, hay muchas cosas que tenemos que trabajar y tenemos que seguir levantando la voz y las mujeres tienen que seguir teniendo el coraje como muchas lo han tenido hasta ahora de pedir ayuda cuando es necesario, de salir de esos lugares donde no quieren estar, de no normalizarlo, no significa me pega porque me quiere, eso no es una realidad, una relación tóxica tampoco es lo normal, entonces también como que seguir comunicando esto porque sigue siendo algo que tenemos en nuestra cabeza programado y lo seguimos normalizando de cierta forma. Entonces, sí, por supuesto que ahí todavía hay un camino largo. Y quiero volver un poco pues a las cosas positivas del ser mujer, ¿no? Yo creo que todos tenemos energías masculinas y femeninas y parte de las energías femeninas obviamente es la ternura y la pasividad y toda la dulzura y estas cosas que ya sabemos, pero también hay cosas que nos vuelven fuertes. Háblame un poco de estas energías femeninas y lo que nos distingue de los hombres. Pues mira, fíjate, yo pienso que es un tema interesante este también, este de la energía femenina y masculina. Yo pienso, Carmen, que al final, cuando hablamos de energía femenina y energía masculina, al final de lo que estamos hablando también es de educación, ¿no? Es decir, ¿viene el ser mujer o el ser hombre con determinada impronta? Es decir, ¿nace una siendo más tierna? ¿Nacen ellos siendo más dominantes? No, yo creo que no tiene que ver con nuestro género y todos tenemos un poco de las dos y las usamos en distintas áreas, pero yo, por ejemplo, sí me considero una mujer más inclinada hacia lo femenino por naturaleza, no porque sea mujer, y a veces se nos olvida exprimir estas luces. Yo por mucho tiempo me peleé con mi lado femenino porque en una mente machista, viniendo de una familia tradicional, yo decía, no, es que yo no quiero ser dulce y tierna, porque a pesar de que es mi naturaleza, eso está mal, porque eso me hacía menos. Imagínate qué feo yo pensar que las mujeres que eran así era como, no, pero es que eso es menos, pero eran los mensajes que me llegaban, que me bombardeaba todo, no solo en mi casa, también pues, en la sociedad en sí. Y ahorita estoy en el proceso de decir, no, quiero abrazar mi lado femenino que habita en mí y retomar estas luces. Porque, fíjate, porque al final, ¿no? Todo este tipo de sensaciones que tenemos con lo que consideramos femenino y con lo que consideramos masculino, que al final es arbitrario, la sociedad ha decidido que hay cosas que son masculinas y cosas que son femeninas, ¿verdad? Cuando nosotras tenemos este rechazo tan enorme por todo aquello que es considerado femenino, es como bien dices, por nuestras misoginias interiorizadas, ¿no? De algún modo aprendemos que ser mujer es malo. De algún modo aprendemos que todo lo que se asocia a la feminidad es malo. Y se aprende porque, de nuevo, porque nosotras, incluso si no hacemos un análisis exacto del mundo, nosotras desde muy pequeñas nos damos cuenta de que lo masculino ocupa unas posiciones y lo femenino ocupa otras. Con lo cual, ¿por qué íbamos a querer estar en el lugar de lo femenino, ¿no? Entonces, yo es verdad que no utilizo mucho estas terminologías, ¿no? Pero sí es cierto que tradicionalmente asociamos feminidad y asociamos masculinidad a determinados valores y que es normal y que es algo que me encuentro mucho, Carmen, pues eso, el que tengamos cierto rechazo a todo aquello que hemos considerado femenino y ocurre pues porque al final pues lo que has dicho tú antes, son nuestras propias misoginias, ¿no? Nacemos, o sea, crecemos con ella, aprendemos a rechazarlo. Y parte de estas programaciones que tenemos con los roles, lo femenino, lo masculino, también he visto mucho como en amigas que incluso son amigas feministas y que apoyan todo el movimiento y se ponen la camiseta, pero que desafortunadamente todavía hay lugares donde, por ejemplo, cuando están saliendo con un hombre, estaban esperando todavía que sean caballerosos, que sean los que paguen. Entonces ahí es donde yo me conflictúo un poco, yo como, pero ¿dónde está el feminismo? O sea, ¿por qué si no fue caballero, si no te abrió la puerta del carro, ay no, es que no me gustó, no me abrió la puerta del carro? Y es como, pero eso no es tan importante, hay otras cosas que yo considero un poco más importantes. O de que, ay, es que no sé, quiere que paguemos todo, ya, si ya es una relación más avanzada, quiere que todo sea 50-50. Pues realmente sí sería lo justo, ¿no? Si han hablado del tema y es 50-50 lo justo, ¿por qué no? Claro.
Es que se ha convertido en algo muy difícil, ¿verdad? El mantener ahora relaciones entre hombres y mujeres con todos estos cambios sociales. Se ha convertido en algo muy difícil. ¿Cómo funcionan ahora las dinámicas? Es decir, antes entendíamos cómo debería comportarse un buen hombre y cómo debía comportarse una buena mujer, entre comillas. Pero de repente vamos avanzando, las dinámicas van evolucionando y nos sentimos todos un poco perdidos, ¿no? Los hombres se sienten un poco perdidos en su nuevo papel, las mujeres se sienten un poco perdidas en cómo se deben de comportar y en qué esperan de ellos, ¿no? Y estamos en medio de todo este cambio social en el que de algún modo hace falta algún tipo de reajuste. Es decir, seguimos creyendo que es importante abrir la puerta, seguimos creyendo que es importante, ¿no? Es algo como que tenemos que volver a hacer un análisis completo de dónde nos posicionamos dentro de estas nuevas dinámicas, porque es evidente que la dinámica ha cambiado, que antes teníamos como esquemas muy claros para saber lo que era un buen hombre. Y un buen hombre te abría la puerta, un buen hombre pagaba la mitad de la cuenta, un buen hombre, ¿no? Teníamos todo este tipo de cosas asociadas a la masculinidad. Pero de repente nosotras esperamos cosas diferentes de ellos. Ellos no saben exactamente cómo comportarse, nosotras no sabemos exactamente qué esperar de ellos. Estamos en medio de un cambio social, es la realidad. ¿Y cuál podría ser un buen ejercicio para empezar a hacernos estas preguntas, no? Porque probablemente sí tiene que ver con que a mí me enseñaron en mi casa que si no me abren la puerta del carro y si no paga toda la cuenta es porque no me quiere o no me respeta, y tengo que empezar a cambiar esto y decir, no, a ver, eso era en otros tiempos, los tiempos han cambiado, pero ¿cuál puede ser un buen primer ejercicio para empezar a hacernos estas preguntas de, a ver, ¿qué espero ahora? Ya eso cambió, como bien dijiste, no se puede borrar, pero ¿cómo puedo reprogramar para que no signifique que no me respeta o que no me quiere, sino que cambiaron los tiempos? Pues fíjate, yo creo que el primer trabajo lo hace una con una misma, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo espero ahora de una relación? Yo creo que eso es una pregunta muy importante, que tenemos que aprender a hacernos las mujeres, porque antes de algún modo nos dejábamos llevar, ¿no? Porque tampoco, es decir, venimos de un mundo en el que a nosotras se nos casaban y se tomaban decisiones por nosotras todo el tiempo, ¿no? Y ahora tenemos el privilegio, entre comillas, porque no debería de serlo, ¿no? Porque es un derecho absoluto, tenemos el privilegio, entre comillas, de poder pensar yo qué quiero en esta vida, yo con quién quiero estar, si es que quiero estar con alguien, qué es lo que yo espero de una relación. Es decir, creo que lo primero de nuevo es pararse y empezar a hacerse todo este tipo de preguntas de manera analítica y de manera pues introspectiva, el pararse y pensar. Y lo segundo, pues de nuevo, empezar a definir qué es lo que uno espera de un hombre. ¿Sigue siendo importante que nos abran la puerta? ¿No sigue siendo importante? Yo pienso que lo que desde luego no va a pasar nunca de moda es que los hombres respeten nuestra libertad. Es decir, que nosotras entendamos que tenemos una libertad y que vamos a seguir ejerciéndola y el estar en relaciones en las que exista respeto, en las que exista respeto a la libertad de la otra persona, en la que no se intente anular a nadie, en la que las personas se traten como iguales, es decir, esas son las bases lógicas de una relación y sobre esa base lógica se puede construir los cimientos de un futuro, ¿no? Claro. ¿Crees que o sea, cómo verías tú una relación heterosexual donde hay un hombre y una mujer hoy día, en el 2025, donde se ve plena, donde no vemos este conflicto de roles? ¿Cómo se vería? Qué interesante esa pregunta. Pues mira, yo creo que va a depender además, o sea, ¿tienen hijos o no tienen hijos? Porque ahí es donde se ve realmente el tema. Bueno, si tienen hijos, pongámosles unos hijos ahí. Le hemos dado hijos, Un vale. hijo. Vale, le hemos dado hijo, le hemos dado un hijo. Pues fíjate, ¿y por qué te cuento esto? Bueno, seguro que la audiencia lo entiende, ¿no? Al final, tú lo decías al principio, donde empiezan realmente a ocurrir las grandes diferencias hoy en día es cuando llegan los hijos. Ahí es donde vemos, o sea, no es que no veamos antes, pero es que ahí vemos un cisma entre lo que es ser mujer y ser hombre, ¿no? Cuando llega el hijo, ¿qué queremos ver del hombre y qué queremos ver la mujer? Que queremos ver una conversación equitativa sobre cuál va a ser tu papel y cuál va a ser el mío, qué te sientes tú cómoda haciendo el siguiente año y qué te sientes tú cómoda haciendo el siguiente año. Yo siempre digo que la biología es machista, digo entre comillas, ¿no? Es decir, nosotras somos las que amamantamos, nosotras somos las que tenemos a nuestros hijos, nosotros, es decir, hay una etapa que es tuya, hay una etapa que es totalmente tuya, pero a partir de ahí ya no hay excusas. A partir de ahí ya no hay excusas. Entonces, ¿qué queremos ver de una relación que es realmente equitativa? Que si la mujer quiere dar un paso adelante, el hombre tiene que dar un paso atrás. Es tan lógico como eso. Es decir, si la mujer quiere dar un paso para hacer más cosas fuera del hogar, el hombre tiene que dar un paso
y a veces son los dos los que dan un paso al lado y dicen, ¿sabes qué? Que este no va a ser el momento de avanzar laboralmente durante los siguientes 3 años. Nos vamos a centrar, vamos a estar más tiempo los dos en casa, vamos a, entre los dos cuidar más del niño, ¿no? Es decir, yo creo que hace falta una negociación consciente. Es interesante también aquí hablar que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que a nivel individual tiene sentido tomar determinadas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Es que mi marido gana muchísimo más dinero que yo, con lo cual tiene sentido que yo me quede en casa. Esa decisión que parece tomada a nivel individual, en realidad es una decisión estructural. Es decir, eso ocurre en todos los hogares del mundo, si no en casi todos. Y es el motivo por el que la mayoría de las mujeres se quedan en casa y no vuelven al trabajo. Y eso que parece una decisión lógica en los primeros 2 años, los primeros 3 años, los primeros 4 años, de repente se te monta que tienes un gap de 10 años o de 12 años y no tienes modo de volver a reengancharte, ¿no? ¿Quiere eso decir que no debamos apoyar a que las mujeres tomen sus propias decisiones? Tenemos que apoyar que las mujeres tomen sus propias decisiones, incluso cuando eso implica que no quieran reincorporarse al mercado laboral, pero es importante que sigamos haciendo ese análisis de por qué todas las mujeres deciden lo mismo en todos los sitios del mundo y en qué lugar nos pone. Sí, y creo que también hay que tener conversaciones que no es como, bueno, yo estoy cuidando a los niños, entonces ahora tengo que ponerme la presión de hacer todo lo demás. No, seguir teniendo conversaciones de, bueno, pero esta es una decisión que estamos tomando juntos, ¿no? Y una de las guerras, hablando de antes de las guerras que todavía nos toca vencer, es que yo creo que en el ámbito laboral todavía deberían haber más leyes que nos apoyen a las mujeres. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el maternity leave no es una ley, o sea, hay empresas que dejan salir a las mujeres 1, 3 meses y los hombres, bueno, ni hablar tampoco, entonces no tienen esta ayuda, ¿no? Pero hablando un poco, aunque todavía tenemos esa guerra por delante, ¿crees que una mujer sí tiene que escoger todavía entre el ámbito profesional y el ámbito familiar? O sea, ¿no podemos tener las dos cosas? Es muy difícil, esa es la realidad, ¿no? Justo por lo que tú estás diciendo. Fíjate que cuando yo me quedé embarazada, yo vivía en Londres y me quedé embarazada, me mudé con 8 meses a España, pero me traje la maternity leave, me la traje de Inglaterra y ellos tienen un año para la mujer, un año completo de paid maternity leave. O sea, a mí me pagaron durante un año al completo. Sin embargo, a mi marido, 2 meses. No, 2 semanas, si no me equivoco, era. O sea, imagínate ya ahí la diferencia estructural que eso supone. Es decir, el hecho de que el hombre tenga esa baja paternal y la mujer esta, ¿no? Sin embargo, en mi segundo hijo, lo tuvimos aquí en España, y en mi segundo hijo los dos tuvimos 4 meses. Eso ya establece una gran diferencia. Fuimos Sí, los dos los que estuvimos 4 meses juntos, ¿no? sí. Entonces, al obligarnos a los dos a que esa baja además sea intransferible, porque antiguamente podía ser transferible, el hombre podía transferirla a la mujer, ¿no? Y él pues hacía así y ya, ¿no? Pues todo eso ha cambiado. Es decir, como bien dices, todo ese tipo de legislaciones son súper importantes porque al final no podemos dejar tampoco a la voluntad individual, porque es justo lo que decíamos antes, a veces esos deseos individuales están disfrazados, todos esos problemas estructurales están disfrazados de deseos individuales, pero en realidad son más complejos. Cuando todo el mundo decide en la misma dirección, hay una tendencia. Ujú, Y ujú. además tiene unas consecuencias para las mujeres y tiene unas consecuencias para los hombres. Y el tema, que yo creo que es lo más interesante de todo, es que termina teniendo consecuencias que son difíciles de predecir. Cuando todos los hombres son los que toman una decisión y son todos ellos los que acaban en puestos de poder y nosotras no estamos ahí, pues en el imaginario colectivo para nosotras siguen siendo ellos los que mandan. Las Sí. niñas crecen con esa visión del mundo y eso pues merma sus ambiciones, merma sus sueños, merma la identidad que ellas tienen de lo que pueden conseguir en la vida. Es decir, las consecuencias son larguísimas de todo este tipo de situaciones. Entonces requiere de un análisis muy fino, pero al final la gente tiene que decidir en su casa. Pero si él gana más que yo, ¿no? Es decir, es muy complejo. Si quieres ser parte de la comunidad y recibir el newsletter de Punto Medio, busca el link en la descripción de este episodio. Claro, sí, sí, o sea, tampoco se puede tener todo en la vida. Dices sí a algo, pero pues estás diciendo no a algo más y tenemos planes de vida y digo, bueno, pues tal vez sacrifico un poco lo laboral, pero también me va a llenar esta otra parte y no necesariamente está mal. Son decisiones que uno toma y uno tiene la libertad de tomar, ¿no? Em,
ahorita que estabas hablando bueno, que además de que eres madre, lo que le decimos a las niñas, yo estoy a punto de ser mamá y de una niña, y la verdad es que muero de miedo porque sí sé que hemos avanzado mucho como mujeres, pero todavía hay un largo camino y me da miedo hablando otra vez de la violencia o de todas estas cosas que nos han pasado a las mujeres, pero también no sé bien cómo criar a una mujer, porque, como te digo, yo pues siempre fui más femenina, pero al mismo tiempo me peleé con mi lado femenino y crecí en una familia tradicional, pero no me quiero ir al otro extremo. ¿Qué consejo tendrías para más mujeres como yo que estamos como que queremos hacer un buen trabajo con las nuevas generaciones de mujeres donde puedan sentirse seguras, donde puedan tener sueños y crecer y no necesariamente desde el patriarcado, que es, digo, eso va a seguir siendo parte de la sociedad, pero lo que yo le puedo dar a ella en casa? Pues esta es mi pregunta preferida, la verdad. Es la pregunta para la que nací. Sí. Fíjate, yo creo que es importante que entendamos que la socialización de género, que no es otra cosa que el modo en el que educamos diferencialmente a los niños y a las niñas, ¿no? De los niños esperamos unas cosas y de las niñas esperamos otras. La socialización de género limita el libre desarrollo de la personalidad. Hace que los niños y las niñas no puedan expresarse libremente. Y eso es muy duro, porque y como artista seguro que lo entienden muy bien, el que alguien cape tu expresión, el que alguien no te deje ser quien tú quieres ser, es algo increíblemente terrible a nivel psicológico. Entonces, ¿qué podemos hacer para educar a las niñas y educar a los niños en el futuro? Pues dejarlos ser quienes son. Es decir, los niños que quieren, por irnos a lo básico, por aterrizarlo, los niños que quieren pintarse las uñas, que se las pinten. Las niñas que quieren pues jugar a las princesas, que jueguen a las princesas. Las niñas que quieran jugar al fútbol, pues que jueguen al fútbol. Es decir, fíjate que cuando yo estaba embarazada, y seguro que a ti te pasa también, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, me llamaba muchísimo la atención que mucha gente a mi alrededor ya me hacía comentarios de lo que iba a suponer tener un niño. Y yo me daba cuenta de que todo eso eran expectativas que que se imponen sobre un género. Es decir, ya me decían, ay, qué bien que vas a tener un niño, o me decían, qué pena que vas a tener un niño que no vas a tener a nadie que te cuide. ¿No? Es decir, de algún modo ya expulsamos a los varones de la esfera de los cuidados. ¿Cuántas implicaciones tiene eso? O qué bien que vas a tener un niño porque los niños se llevan mejor con las madres, porque las niñas compiten. Y, o sea, comentarios, claro, de nuevo, comentarios increíblemente misóginos, ¿no? Pero que reflejan ese imaginario, ¿no? Que tenemos de lo que es ser un niño y lo que es ser una niña. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos dejarlos expresarse libremente, podemos dejarlos en quien realmente son y además eso es una fuente inagotable de autoestima para ellas, ¿no? El Sí. poder ser quien son, ya está, tan sencillo como eso. Oye, qué bonito ese consejo, porque es verdad, a mí también siempre así de, ay, pero las mujeres son más fáciles y es por no, es por esto de que tenemos que ser buenas y aprender y nos educaron para eso y por eso tal vez nos sienten como que fuimos más fáciles, pero tenía que ver con la educación, ¿no? Yo siempre le digo a mi pareja, parte de las cosas que nos meten como mujeres, que tenemos que vernos de cierta forma porque es nuestro valor, ¿no? O sea, nuestro valor está en lo externo. Un hombre como sea, puede estar un poquito que se dejó ir y no pasa tanto como con la mujer. Y yo siempre le digo a mi pareja, y yo además como actriz, que sí, la verdad es que he tenido muchas inseguridades que he trabajado, pero le digo, cuando llegue a decir comentarios, ahorita que pues estoy en el proceso del embarazo y que veo que empiezo a engordar o cosas así que digo, ay no, y me empiezo a conflictuar en vez de a disfrutármelo, le digo, cuando yo llegue a decir comentarios, o incluso desde ahorita desde el embarazo, digo: "Ay, no", se llama Lu, le digo: "Ay, Lu, esta inseguridad no te corresponde, esto es mío y esto está mal también, ¿eh?". Y le digo siempre: "Házmela saber", porque yo no quiero que ella crezca con la presión que nos metieron a las mujeres en ciertas cosas que me han creado a mí inseguridades y por lo mismo pasársela a ella sin querer. O sea, tal vez no le voy a decir: "Tienes que verte bonita", no, pero al ella ver que yo me conflictúo con eso en mí misma, ella lo va a adoptar, Claro. ¿no? Y se puede hacer muchísimo desde la casa, siempre entendiendo que va a vivir en un mundo
en el que pues el mundo es como es, ¿no? Pero la relación que tenga con su madre va a ser la relación más importante de todas, ¿no? Entonces hay tantísimo que ella va a ver en ti, el modo en el que tú la trates y el modo en el que tú la aceptes y el modo en el que la acompañes, pues va a dictar muchísimo su autoestima, el modo en el que ella se ve a sí misma. Es decir, tú de algún modo estás creando esas gafas a través de las cuales ella se va a ver a sí misma y eso es un trabajo muy importante. Sí. Y bueno, a pesar de que sí, hablando un poco de cómo nos vemos, muchos hombres se dan el valor en el dinero y entonces la mujer no tiene permiso a envejecer y tenemos que vernos preciosas así tengamos 80 años, pero un hombre a sus 80 años, si tiene dinero, no importa, no importa que se vea Mm, mal, todavía me atrae. claro. Esas cosas también tenemos que trabajarlas, ¿no? Y son parte también, creo que en este feminismo donde tenemos que ser un poco congruentes, porque tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo teniendo este tipo de comportamientos donde, bueno, pero tiene dinero. No sé si venga por todo lo que hemos vivido generacionalmente, donde el hombre es el que provee y es el que protege y vemos el dinero como protección, que se nos quedó programado en la cabeza, que entonces es como bueno, no importa que sea viejo o feo, se puede ver mal, pero tiene dinero, entonces no pasa nada. En cambio, las Claro. mujeres tenemos que estar impecables. Bueno, para mí es otro tentáculo más del patriarcado, es justo lo que estás diciendo. Al final, el hecho de que a los hombres tengan que seguir siendo los proveedores de por vida y que en el hombre se van a gloria el dinero y en nosotras la belleza es simplemente patriarcado. Es decir, esa es la educación sexista que recibimos, ese es el modo en el que está configurado en el mundo. Ellos proveen y ellas, pues, son el premio de algún modo, ¿no? Con lo cual, claro, es algo que tenemos que cambiar, pero para mí no sigue siendo, o sea, para mí no es un problema del feminismo, sino todo lo contrario, para mí eso es machismo, es exactamente eso lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo podemos nosotras cambiarlo como mujeres machistas? Mm, Donde sí claro. también seguimos un poco ese patrón aún. Claro, porque al final lo interesante de esta conversación es darnos cuenta de que el machismo no son los hombres. El machismo es el sistema, claro. Es decir, lo que es machista es el sistema. Lo que pasa es que ellos salen en mejor posición que nosotras, ¿no? De este sistema patriarcal. ¿Cómo podemos nosotras hacer para cambiar eso? Pues de nuevo, tenemos que analizar muy bien el por qué esto ocurre, darnos cuenta de que hay todo un sistema, además, fíjate, que nos empuja a que nos pongamos en esa situación, con lo cual es difícil. Uno se tiene que pegar toda la vida luchando contra todo este tipo, no sé, son como casi como slides, ¿no? Como toboganes casi, en el que cuesta mucho trabajo, esa es la realidad, cuesta mucho trabajo no acabar en este tipo de esquemas, en el que una admira a los hombres que tienen determinada posición, en el que una admira a las mujeres que se comportan dentro de un determinado modo, una inevitablemente cae también en todo este tipo de esquemas. Al final todo, yo creo mucho en la educación, claro, creo muchísimo en la educación, me dedico a eso, es decir, yo soy novelista y además escribo mucha psicología con perspectiva de género, me gusta mucho escribir divulgación desde esta perspectiva porque creo muchísimo en que cuando una consume la información adecuada, tú puedes reconfigurar tu mente y cuando una reconfigura su mente, la vida es otra. Es decir, cuando una aprende realmente a mirar el mundo de otra manera, las cosas pueden cambiar muchísimo. Creo que la semilla de todo es la educación, creo que ahí es donde se cambia todo. Sí, y también creo que la educación y el ser conscientes. Tuve una plática, otro podcast con Octavio Salazar, donde hablábamos de la nueva masculinidad y cómo, así como las mujeres estamos todavía luchando por nuestro camino y los hombres como que se quedaron estancados y ahora les toca trabajar también su propio lado y sobre todo desde el lugar emocional, que es donde ellos se han quedado más atrás. Y también nosotras como mujeres no quedarnos ahora atrás en eso, porque ahora por estar luchando por toda esta parte masculina, no vayamos a desconectarnos de lo femenino, ¿no? Entonces, como que ser conscientes para justo no llevar el péndulo de un lugar al otro y encontrar como que los puntos medios de lo bonito que hay en el complemento de lo femenino y lo masculino y lo que cada uno atrae. Fíjate, yo pienso, y es de nuevo, es complicado, ¿no? Yo pienso que al final lo que necesitamos es justo como cuando hablábamos antes, ¿no? Sobre el tema de cómo educar a los niños, ¿verdad? Y cómo educar a las niñas. Yo pienso que al final de lo que se trata es de que seamos capaces de
expresarnos libremente. Es decir, de que de las mujeres que seguimos esperando que se comporten de unas maneras, que se comporten del modo en el que realmente son, y los hombres lo mismo. Es decir, no tenemos que ser más empáticas para molestar menos, ni ellos tienen que ser más, pues no sé, más directivos para ser más masculinos, ¿no? Es decir, de que nos podamos poco a poco ir desprendiendo de todo este tipo de etiquetas y que podamos expresarnos libremente. Creo que el punto medio es ese. Creo que el punto medio no es realmente el pensar tenemos que ser más esto o lo otro, sino ser lo que realmente somos. Wow, sí, descubrirnos, ¿no? Yo siempre digo, a veces siento que un poco fui condicionada a que recibía amor cuando me comportaba en ciertas formas y ahorita que voy a ser mamá, yo digo, es que muero por descubrirla, quiero saber cómo es, no condicionarla, o sea, quiero realmente tener este amor incondicional y decir quién eres, cómo te gusta comportarte y obviamente con reglas de educación normal, de, Claro. ¿no? De ética, pero Límites. no cambiando su personalidad. Y eso se me hace muy importante. Sí, es un trabajo muy bonito, esa es la realidad, es un trabajo precioso y el descubrir precisamente cuál es la personalidad que trae tu hija, porque trae una. Es decir, una Sí. podría pensar que a los niños y a las niñas los hacemos nosotros, pero no, ellos vienen como vienen. Yo tengo, como digo, 2 varones y no pueden ser más diferentes el uno del otro. Tengo muchas amigas que tienen a lo mejor un niño y una niña y me hacen muchas veces comentarios del tipo, es que las niñas, ves, es que mi niña es más de este modo y mi niño es más porque, claro, es un niño. Y yo siempre digo, tú haces ese tipo de comentarios porque tienes un niño y una niña. Yo tengo 2 niños y no pueden ser más diferentes el uno del otro. Es decir, cada uno viene con su personalidad y cada una viene con su personalidad. Y es importante que estemos dispuestas a descubrirlo y acompañarlo, ¿no? Acompañar ese proceso de que ella se vaya descubriendo a sí misma. Y para cerrar, quisiera preguntarte, ¿qué le puedes decir a tu niña interna acerca de lo feminista, del ser suaves, pero fuertes, pero libres? ¿Qué le dirías a tu niña interior? Pues yo le diría que su responsabilidad más importante en la vida es encontrar la libertad, encontrar la libertad de expresión, la libertad, porque creo que al final realmente el fondo de este asunto es que demos con nuestra propia autenticidad, que tú realmente te permitas a ti misma yo le diría a mi niña interior que se permita a sí misma el conocer quién de verdad es y creo que no hay nada más revolucionario y que pueda cambiar más el mundo que permitirnos eso, ¿no? Que acompañarnos en quiénes somos de verdad, en hacernos las grandes preguntas, de decir, ¿tú quién eres en la vida? ¿Tú qué quieres de la vida? ¿Cuáles son tus grandes sueños? ¿Cuáles son tus grandes miedos? Creo que todo este tipo de preguntas tan existenciales para las que las mujeres históricamente no han tenido tiempo, no han tenido espacio, no han tenido el privilegio, creo que realmente hay una gran revolución ahí. Qué bonito. Muchísimas gracias, de verdad, qué bonito mensaje. Y sí, creo que hay que encontrar estos matices donde no es rechazar una cosa y tener otra, es implementar todas en las distintas esferas de nuestra vida, desde nuestra verdad, desde nuestro lado auténtico, desde descubrirnos y ser buenos seres humanos finalmente. No importa si eres hombre o si eres mujer, apoyarnos entre todos y crear comunidad. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, María. Y para la gente que quiere leer tu libro, o conocerte más, o seguir como en este cuestionamiento acerca de los traumas que podemos cargar generacionales como mujeres, ¿dónde te pueden encontrar? Pues quizá el mejor sitio donde encontrarme es o bien en mi web, en www.mariafornet.com, que es donde siempre una puede encontrar qué es lo último que estoy haciendo, o en Punto de Inflexión, que es el lugar donde todas las semanas escribo precisamente sobre todo este tipo de temas. Si buscan Punto de Inflexión María Fornet en cualquier sitio, en Google, me van a encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Punto Medio. Gracias. Parte del autocuidado feminista es descubrir quién eres, qué te gusta, qué no, tu ira, tu ternura, implementar todo esto para descubrirte, no por lo que dicte la sociedad que como mujer tienes que ser, sino por honrarte a ti misma. Así que el reto de hoy es encuéntrate desde esta autenticidad. Esto fue Punto Medio y yo soy Carmen Aof.